a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar. Catarsis es el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana que está impulsado desde el Sistema Integral de Formación e Innovación, aquí en Cruz Roja Ecuatoriana. Yo soy Tatiana Campoverde, una de las creadoras de este sistema de innovación, y hoy quiero presentarles también a los y las voluntarias que forman parte de este espacio y quienes son los organizadores de este evento. Ellos son David Seminario, Andrés Arias, Tatiana Benavides, Verónica Campoverde, Anita Mejía y Henry Cáceres también. Sí, son voluntarios de diferentes juntas provinciales de la Cruz Roja Ecuatoriana. Como institución estamos presentes en las 24 provincias del país y actualmente somos más de 7,000 voluntarios quienes realizamos nuestra labor humanitaria para las personas que más nos necesitan. En este espacio nosotros queremos divulgar conocimiento que sea de impacto y que sea útil para las personas y comunidades que nos están escuchando. Este espacio es implementado desde el Programa Nacional de Juventud, en donde impulsamos a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio, promoviendo la formación, investigación, empoderamiento y participación significativa de los y las jóvenes. Para lograr todos estos impactos, nosotros hemos implementado espacios como el Curso Nacional de Liderazgo, promovemos una cultura de paz y no violencia en las comunidades y actualmente también estamos implementando espacios de innovación como estos Catarsis Webinar. Con todas estas acciones, nosotros buscamos generar un mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Ahora doy paso a mis compañeros para continuar con esta noche de Catarsis Webinar. Qué chévere, Tati, gracias por darnos esta información tan valiosa que realiza Cruz Roja. Para esta noche tenemos algunas normas de convivencia. Les invito a tener apagada su cámara y su micrófono para tener una mejor experiencia. Esta sesión será grabada en caso de que ustedes deseen volverla a ver en los próximos días. Además, les invito a respetar la opinión diferente de los demás y recuerden que esta noche es para aprender y disfrutar. El formato de este webinar es una charla interactiva de 45 minutos y 15 minutos para preguntas. Ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat y la speaker al final de la presentación podrá responder. Les presento al speaker del día de hoy. Ella es Isabel Chumi con el tema Importancia de los humedales. Ella es bióloga con mención en Ecología y Gestión por la Universidad de la SUAY. Además, es técnica en gestión ambiental institucional dentro del gobierno provincial de la SUAY y actualmente es administradora del vivero El Huagal en San Fernando, Azuay. Una vez más, les damos la bienvenida a todos y todas por acompañarnos en esta noche. Le damos paso a la bióloga Isabel Chumi. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo un Catarsis Webinar. Muchas gracias a la Cruz Roja por la invitación y gracias a cada uno de los participantes por el momento y la disposición que tienen ahorita para hablar de un tema tan importante como es la importancia de los humedales. Como paréntesis a esta presentación, quiero mencionarles que el día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Ya a continuación les explicaré por qué esta fecha y por qué es importante recordar que desde los humedales proviene la mayor parte del agua potable para las ciudades y las comunidades en todo el mundo. Entre las muchas posibilidades que nos ofrece la naturaleza está de visitar sus diferentes escenarios. Cuando nosotros salimos a acampar, cuando salimos a caminar por el río, cuando vamos a visitar algún lugar turístico de la SUAY o de cualquier otra parte del Ecuador,
siempre estamos observando muchas características, algo que nos ha llamado la atención, si es una laguna, qué aves hemos visto. En nuestras salidas de campo siempre aprendemos de cada uno de estos lugares a donde nos vamos y aprendemos de ello fomentando una más amplia conciencia ambientalista. ¿Por qué fomentamos una conciencia ambientalista? Porque nosotros al ir a esos lugares nos damos cuenta que es un lugar muy bonito, que alberga muchas especies y que es muy importante para el desarrollo de la comunidad donde se encuentra. Uno de estos lugares a los cuales la mayoría de las veces nosotros acudimos para relajarnos, para tener un momento de esparcimiento, son los humedales. ¿Qué son? Muchas de las veces nosotros cuando escuchamos la palabra humedal, generalmente nos imaginamos un sitio con agua, un sitio húmedo, y exactamente es eso. Son ecosistemas que se encuentran entre ambientes acuáticos y terrestres. Generalmente están ubicados en una zona de tierra plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente, ya sea cuando llueve, cuando estamos a la orilla del mar, cuando estamos al lado de un río. El agua que provee a estos humedales, como les mencionaba, puede provenir del mar, de los ríos, de las lluvias, o también pueden estar desde las aguas subterráneas. Ahora sí, el término humedal en sí surgió durante la Convención de Ramsar. Esta se firmó en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán. Es de ahí que proviene su nombre, Ramsar, desde la ciudad en la que se celebró. Su principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales, nacionales y también internacionales, gracias a la cooperación de los 169 países que se encuentran dentro de esta convención. ¿Y cuál es su contribución para el cuidado de los humedales? Es lograr un desarrollo sostenible en todo el mundo. Como terminología, este convenio define a los humedales como extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua. Como les mencionaba anteriormente, todos los humedales siempre van a estar cubiertos de agua, ya sean de manera permanente o intermitente. El agua ya sea de régimen natural, artificial, de forma temporal o permanente, también de forma estancada o en corrientes. También el agua puede ser dulce, salobre o saladas. También se incluyen dentro de los humedales a las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no excede a los 6 metros. A nivel del mundo, como ya tenemos un poquito de idea qué son los humedales, cuáles son sus principales características, dónde se encuentran, existen un total de 42 humedales en todo el mundo. Sin embargo, es muy larga la extensión para identificar cada uno y describirlos cada uno, que la Convención Ramsar ha decidido agruparlos en 5 grandes tipos morfológicos de sistemas de humedales. El primer grupo grande de estos son los humedales marinos. Son aquellos que no son afectados por caudales fluviales. ¿Qué quiere decir caudales fluviales? Que el volumen del agua que circula por el cauce de un río o de un lugar en un tiempo determinado. Entonces quiere decir que estos humedales marinos no son ni un río, ni están afectados o su principal fuente de agua no se encuentra corriendo libremente. Entonces, el ejemplo de estos son los arrecifes y los litorales. Como podemos observar en las fotos, ahí tenemos un ecosistema de arrecifes de coral, que es un importante humedal, y al otro lado un litoral,
que por lo general aquí en el Ecuador tenemos dentro de los parques nacionales que se encuentran en la costa, como son Machalilla, uno de los principales parques nacionales donde ustedes van a ver abundantes humedales del litoral. Otro de ellos son los ribereños. Son aquellas tierras inundables frecuentemente por el desbordamiento de los ríos. Ejemplo de ellos son los bosques anegados, como podemos ver en la fotografía. Son grandes extensiones de tierras cubiertas por árboles que siempre están inundadas por agua. Otro de ellos son los lagos de meandro. ¿Qué es un lago de meandro? Estos humedales se forman debido a la erosión de dos cauces del río. Como podemos observar en la fotografía, nos damos cuenta que este es un río con abundantes curvas. Entonces, los humedales denominados lagos de meandro se forman cuando la erosión causada por la corriente del río estanca el agua y se forma un lago en forma de curva, como podemos observar en la fotografía. Y el último de los humedales ribereños son las llanuras inundables. Estas llanuras por lo general se encuentran inundadas en tiempos de invierno o por algún afluente subterráneo que se encuentre ahí. Otro tipo de humedales son los estuarios. ¿Qué son los estuarios? Son aquellos humedales donde los ríos desembocan en el mar y el agua de estos alcanza una salinidad media entre el agua dulce y salada. ¿Recuerdan diapositivas anteriores que yo les mencionaba que el agua puede ser agua salobre? Entonces, los estuarios tienen esta característica de tener agua salobre. ¿Qué es el agua salobre? Es la unión entre agua dulce y salada. Entonces, ya nos podremos imaginar dónde se encuentran estos tipos de estuarios. Por lo general, están y en su gran mayoría se encuentran en las zonas costaneras de cualquier país a nivel mundial. Uno de estos ejemplos son los deltas. Un ejemplo de estuario son los deltas. ¿Qué es un delta en sí? Es un accidente geográfico convexo, quiere decir en forma de curva, muy parecido a los lagos de meandro de los humedales ribereños. ¿Por qué se forman este tipo de deltas? Es por la desembocadura de un río o de un lago en el mar. Siempre va a ser en el mar porque tiene esta característica de ser agua salobre. Aparte de esto, una característica importante de los humedales de delta son que el río trae abundantes sedimentos hacia el mar y se forma como tipo arena, como podemos ver en la fotografía. Entonces, cuando ustedes vayan a la playa, por lo general vean una combinación entre arena y sedimentos, nos vamos a dar cuenta que estamos sobre un humedal en forma de delta. Otro tipo de humedal que pertenece al gran grupo de los estuarios son los marismas. La característica principal de este ecosistema es que es una superficie plana que tiene un accidente geográfico denominado hundimiento. Entonces, nosotros en este tipo de ecosistema siempre se va a mantener con agua proveniente ya sea de las mareas, del oleaje, del mar o de algún río que desemboque cerca de este lugar. Otra característica de las marismas es que van a estar cubiertas por vegetación herbácea. Sí, entonces, y finalmente, dentro de los estuarios tenemos los bancos fangosos. Estos de aquí se encuentran generalmente en los ríos cerca de los mares y provee de abundantes sedimentos para la vegetación que se encuentra a los lados. Entonces, un banco fangoso es eso.
Otro tipo de humedal son los lacustres. Ya hemos mencionado, entonces, con este sería el cuarto grupo de tipos de humedales. Ya, los lacustres son humedales donde las zonas están cubiertas de agua permanente con baja circulación. ¿Qué quiere decir baja circulación? Que el agua no se encuentra en movimiento, como en un río, por ejemplo, o como en el mar abierto. Entonces, tienen un pequeño afluente que siempre está alimentando a este tipo de humedales. Ejemplo de ellos son los lagos glaciares. El Cajas, por ejemplo, es un humedal lacustre. ¿Por qué? Porque todas las lagunas que se encuentran en Cajas, en primer lugar, son de origen glaciar y en segundo siempre tienen un afluente de baja circulación, o sea, un afluente que no tiene mucho movimiento en el agua. Y otro de ellos son las lagunas en general. Cualquier laguna que hayamos visitado es un tipo de humedal lacustre. Entonces, el Ecuador es un país que se caracteriza por tener lagos y lagunas y también lagunas de origen glaciar volcánico. Y finalmente, el otro gran grupo de humedales que se encuentran a nivel mundial son los palustres. ¿Qué son los humedales palustres? Son aquellos ecosistemas que contienen agua casi permanentemente. Quiere decir continuamente, siempre está en este tipo de humedales. Ya no vamos a tener la característica de que sea un río, de que sea agua del mar. Mayormente son aguas de las lluvias o en general es un río estancado, ¿ya? Tenemos dos ejemplos de este tipo de ecosistemas. El primero de ellos es un pantano. Todos alguna vez hemos visto un pantano, ya sea en una película, en un cuento, en mucha literatura, ¿ya? Los pantanos en sí son una depresión de terreno donde de forma natural se queda estancada el agua, como les decía, es como un bosque anegado, siempre va a estar con agua, siempre va a tener las características con constante agua, muy húmedo, muy frío. Ese es un pantano. Sí, tiene poca profundidad y el fondo es más o menos ciénego. Tiene ciénega, lodo, quiere decir, ¿sí? Ese es un tipo de ecosistema palustre, humedal. Y el otro es la ciénega en sí. ¿Qué es la ciénega? Hay que hacer diferencia con estos dos tipos de humedales, tanto el pantano como la ciénega, porque tienen características similares, pero hay una característica que separa un ecosistema del otro. Esta característica es que las ciénegas siempre se encuentran siempre están con un lodo denominado cieno, ¿ya? Este es un lodo muy blando que se encuentra, aparte de encontrarse en el fondo del humedal, también se encuentra alrededor. Sí, entonces esta es el tipo de humedal denominado ciénega, ¿ya? Les voy a presentar un video sobre que habla como un poquito de resumen de lo que yo les he hablado hasta ahora. Desde 1997, el 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial
Mundial de los Humedales, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Los humedales son zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra, áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente. Los humedales son vitales para la supervivencia humana y están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Son cuna de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de actividades que innumerables especies vegetales y animales dependen para vivir. Existen numerosos tipos de humedales. Cada uno posee características geológicas particulares y diversas: marinos, costeros, lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral, estaurinos, deltas, marismas de marea y manglares, lacustres, asociados con lagos, ribereños, adyacentes a ríos y arroyos, y palustres, marismas, pantanos y ciénegas. Una aclaración también Desde que se me olvidó dentro de los tipos de humedales palustres, es que existen también marismas. Anteriormente, dentro de los humedales de tipo estuarios, también hablábamos de unos marismas, y también ahora dentro de los palustres también existe otro ecosistema de humedal denominado marismas, pero aquí existe la gran diferencia, es que estos marismas dentro del gran grupo de humedales palustres están colonizados por vegetación tipo arbustos o árboles. Como recordamos anteriormente, los marismas dentro de los estuarios siempre estaban dominados por vegetación herbácea y por agua salobre, ¿ya? En cambio, los otros marismas dentro de los humedales palustres están dominados por vegetación herbácea, además es agua dulce y se encuentran por lo general en las zonas de bosque andino siempre verde, o sea, por encima de los 2.500 metros, ¿ya? Ahora, lo más importante y lo que a muchas de las personas nos ha hecho reflexionar sobre el consumismo de nuestra agua, sobre por qué no tenemos que botar basura cuando vayamos a realizar camping, cuando nos vayamos a unas zonas recreacionales o cuando vayamos a los parques nacionales, es la importancia de los humedales, ¿sí? Les voy a hablar un poquito del por qué tenemos que aprender a valorar este tipo de ecosistemas y por qué estos ecosistemas son fundamentales para el correcto funcionamiento de la naturaleza y de nuestra vida como seres humanos. Los humedales son uno de los ecosistemas de mayor importancia dentro del correcto funcionamiento de la naturaleza. Una de las tantas funciones que nos ofrece los humedales es que nos suministran y purifican el agua dulce que nosotros bebemos. Solo imaginemos que los humedales purifican nuestra agua. ¿Por qué? Imagínense que, ¿no es cierto?, existe abundante contaminación ambiental, el CO2 de los carros, los nitritos, los nitratos, los humos de las fábricas, todo eso, ¿hacia dónde va? Hacia la atmósfera, ¿no es cierto? Y como el ciclo del agua es la evaporación, la condensación, que cae la lluvia, que se almacena, entonces todos estos elementos químicos se tienen, ¿cómo les puedo explicarse? Como que se entreveran, ¿sí?, con el vapor de agua y forman lluvia ácida o forman agua mineralizada. Entonces, al momento de la depresión, o sea, al momento que bajan las gotas de agua y caen sobre los pantanos, sobre los marismas, sobre los deltas, sobre los lagos, este tipo de ecosistemas purifican nuestra agua, ya que muchos de ellos se encuentran con sistemas de fitodepuración, porque contienen especies macrófitas. ¿Qué es una especie macrófita en sí? Nos podemos imaginar un colchón de agua. Sí, cuando vamos al Cajas, por lo general, o en cualquier humedal alto andino, tenemos colchones
de vegetación, que los conocemos como colchones de agua, sí. Entonces, cuando la lluvia ácida o cuando la lluvia mineralizada cae sobre estos colchones de agua, el agua penetra estos colchones y dentro de las raíces, sobre todo, y los lodos que tienen estos humedales, se atrapan el CO2, el carbono, los minerales. Entonces, ¿qué obtenemos después de esta purificación? Es agua dulce, ¿sí? Imagínense que un dato súper importante es que un tercio del agua potable a nivel mundial provienen de este tipo de humedales. Si nosotros solo nos ponemos a pensar que en la ciudad de Cuenca, la principal fuente de agua, ¿cuál es? El Cajas, ¿no es cierto? El Cajas es el humedal más grande que tiene la provincia de La Suay. Y si hablamos de otras regiones del país, por ejemplo, de Quito, por ejemplo, eh, de Loja, sí, todos estos cantones de los Andes, la mayor parte de su agua proviene de las alturas, sobre los 2.500 metros, donde se encuentran los humedales. ¿Ya? Otra función importantísima que cumplen los humedales es que son espacios en los que se retienen los sedimentos y los nutrientes. Ya, entonces, cuando llueve, cuando existen desbordamientos de los ríos, ¿qué hacen los humedales? Retienen estos sedimentos a su alrededor porque forman lodos y cómo retienen los nutrientes, como ya les explicaba anteriormente, absorben CO2, absorben minerales para luego devolvernos en agua dulce. Ya. Aparte de eso, son una importante fuente de alimento para el ser humano. Solo imaginémonos que el 30% de la producción del arroz a nivel mundial proviene de los humedales. Una característica del arroz, ¿cuál es? ¿No es cierto? Que es una planta semiacuática, o sea, quiere decir que necesita un tanto por ciento de tierra y un tanto por ciento de agua. Entonces, ¿cuál es este ecosistema que le brinda estas características? Un humedal. Entonces, sobre todo en Asia, las grandes extensiones de arroz están sembradas o plantadas sobre los humedales, ¿ya? Otra característica muy importante es que el 65% del pescado que comemos depende de los humedales costaneros. Como ya les explicamos, existen los manglares, existen los arrecifes de coral, entonces existen aquellos deltas donde también existe abundante pesca porque están a menos de 6 metros de profundidad. Entonces es muy importante reflexionar cuán valiosos son estos tipos de ecosistemas para nosotros mismos como seres humanos. Otro ya, un apartado ya muy ecológico, muy naturalista, se podría decir, son espacios de biodiversidad. ¿Por qué son espacios de biodiversidad? A veces no es solo el lindo paisaje que vemos o solo el lindo pajarito que vemos, no. Estos humedales sustentan grandes concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos a nivel mundial. En cualquier humedal al que nosotros vayamos y visitemos, siempre nos vamos a, a quedar como que sorprendidos. Bastante diversidad, un colorido paisaje, podemos observar muchos animalitos ya dentro de este tipo de humedales. Solo imaginémonos que en los humedales que nos proveen agua dulce existen más de 100.000, perdón, especies. Imagínense cuán cantidad de especies entre flora y fauna albergan este tipo de humedales. Y muchas de estas especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios están en peligro de extinción. ¿A causa de qué? Porque se están perdiendo los humedales, porque hay mucha acción antrópica sobre los mismos, sobrecarga turística en los humedales, muchas consecuencias que están afectando este tipo de ecosistemas importantes para el correcto desarrollo de nuestra cotidianidad. Ya. Controlan inundaciones, minimizan el impacto de los fenómenos atmosféricos adversos, formando una barrera natural. El mayor ejemplo que nosotros, sobre todo en el Ecuador, es
los manglares, ¿no es cierto? Los manglares son aquellos ecosistemas que están formados a varios kilómetros antes de salir ya al límite litoral, o sea, hacia la playa. ¿Cuál es la función de este tipo de ecosistemas, sobre todo de los manglares en las costas? Es que retienen la erosión que está ocasionado por el oleaje y las mareas. Otro de ellos es que amortiguan el impacto de las mareas de tempestad y los tsunamis, porque tienen características específicas como son sus raíces, que están bien enraizadas dentro de lo que es el suelo, y los lodos hacen una barrera para que, por ejemplo, si existe un fuerte oleaje, este no inunde las poblaciones que se encuentran a su alrededor, y más bien se distribuyan dentro del bosque de manglar. Y los arrecifes, asimismo, como son como una barrera. Entonces también el momento que el oleaje golpea este tipo de barreras, disminuye su fuerza y también su altura. Y una de las mayores características, o por lo que los humedales son importantes para la conservación y para la mitigación del cambio climático, es que absorben el 30% del CO2 retenido en la atmósfera. Últimamente se ha hablado mucho esto de que los humedales, los páramos, los bosques absorben carbono, son capturadores de carbono. Entonces, los humedales es como uno de los principales y más fundamentales captadores de CO2 a nivel mundial. Entonces, si nosotros destruimos los manglares, si nosotros los aplanamos, les quitamos el agua que está ahí, estamos afectando también a la absorción del CO2 proveniente de las grandes ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quito, Ambato, y sobre todo al humo proveniente del parque automotriz que se encuentra en el Ecuador. Ya. Finalmente, tierra dentro de los humedales. O sea, ¿qué quiere decir tierra adentro? Los humedales que ya no se encuentran en los litorales, que no se encuentran a 1 kilómetro antes de salir a las playas, son todos los humedales de los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500 metros, ¿ya? ¿Cuál es la característica y cuál es la función ecológica de este tipo de humedales? Es que ellos absorben el agua lluvia, reducen las inundaciones y retrasan el inicio de sequías, ¿ya? Como podemos observar en esa imagen, están las 4 principales características de los humedales tierras adentro. Y como les mencionaba anteriormente, los humedales son fundamentales para la adaptación al cambio climático, porque con la absorción del CO2 están ayudando a mitigar los efectos que causan los gases de efecto invernadero y en sí la crisis ambiental que nos encontramos en la actualidad viviendo. Ya. Como introducción a lo que les voy a hablar ahora es de las amenazas, entonces vamos a ver un pequeño corto. Los humedales son cruciales para la vida de los seres humanos y del planeta. Proporcionan prácticamente todo el agua dulce que se consume en el mundo. Cada vez hay más demanda. Sumado a esto, casi todas las fuentes de agua dulce del planeta ya están afectadas por productos químicos, plásticos y aguas residuales no tratadas. El panorama es sombrío. Las estimaciones científicas muestran que desde 1900 ha desaparecido el 64% de los humedales del planeta. Debemos hacer conciencia del consumo del agua en todos los ámbitos. Conservar los humedales es responsabilidad colectiva. Con este pequeño corto, todas las acciones antrópicas que estamos viviendo el día de hoy afecta a este tipo de ecosistemas, que son ecosistemas muy frágiles por el hecho de contener agua, ¿sí? La principal actividad antropogénica que afecta a este tipo de ecosistemas frágiles
es la tala excesiva de los bosques anegados, de los manglares, de los bosques en general que se encuentran ribereños hacia los ríos, hacia los lagos, ¿ya? Esta es la principal actividad antropogénica que está matando poco a poco y que está disminuyendo la cantidad de humedales que se encuentran a nivel mundial. Sí, la transformación de los humedales a potreros y rellenos de los humedales. Esta acción antropogénica de aquí es la que mayormente ha afectado a los ecosistemas altoandinos del Ecuador. Aquí en el Azuay, sobre todo, se han perdido grandes extensiones de humedales debido a que las personas cada vez más utilizan este tipo de ecosistemas para realizar pastoreos. ¿Por qué se pierden estos humedales? Porque las vacas que tienen pezuñas no adaptadas a este tipo de ecosistemas frágiles los van pisoteando cada vez más. Entonces, este pisoteo hace que el suelo se compacte y se pierda esta humedad importante que posee ahí. Entonces, aquí en el Azuay ha afectado este tipo, el pastoreo, en la zona de amortiguamiento del Cajas. No sé, muchas de las personas que estamos aquí dentro de este webinar hemos ido hacia el Cajas, ¿no es cierto? Y siempre hemos visto un conglomerado de vacas cerca de los humedales, entonces cerca del Parque Nacional Cajas, cerca de donde empieza el límite ya como Parque Nacional. Y nos hemos dado cuenta que se ve, ¿no? Que existe ya hierba, que existe, que ya no existe como que ese suelo de almohadillas que siempre está tambaleando, ¿ya? Entonces es por la compactación que ocasiona este tipo de especies hacia la humedad. Y mientras más vamos avanzando hacia la zona protegida, nos damos cuenta que es un cambio de extremo a extremo, porque ahí ya tenemos suelos tambaleantes, suelos de almohadillas, podemos presenciar las lagunas y un sinnúmero más de especies. Y el relleno de los humedales es otro de los problemas que afecta sobre todo a la ciudad de Quito. ¿Por qué? Imagínense que el agua que proviene de Quito viene de las turberas desde el Cayambe, desde el Pichincha, ya, este tipo de ecosistemas están siendo afectados por los rellenos de humedales, quiere decir que viene una maquinaria con tierra y bota sobre este tipo de turberas, las tapona, las vuelve estables y dentro de ellos construyen edificaciones. Entonces, una de las causas en Quito sobre todo es la expansión de las viviendas a los alrededores de Quito que está afectando estos ecosistemas. Y como sería como un problema al cual nos estamos encaminando ya desde hace muchos años atrás es a la crisis del agua. Imagínense que desde 1900 se estima que han desaparecido el 64% de los humedales del planeta. O sea, imagínense la gran cantidad de humedales que teníamos hace casi 200 años, un poquito más, y ahora ya no tenemos nada. Ahora solo tenemos el 6% de humedales a nivel mundial. Es poquísimo. Imagínense que solo de ese 6%, todos los 17 billones de habitantes del planeta Tierra nos abastecemos de agua. Entonces, si no hacemos algo, si no creamos conciencia, de aquí a 50 años vamos a tener la crisis del agua más grande que haya soportado la humanidad. ¿Y qué es lo que nos puede causar? Guerras por el agua, mucha gente, hambrunas, sequías, un montón de una crisis ambiental y humanitaria si no tomamos conciencia sobre lo que estamos ocasionando en nuestros propios ecosistemas. La crisis climática está haciendo que estas áreas se sequen cada vez más. La contaminación, los gases de efecto invernadero, las acciones antrópicas están ejerciendo mucha presión sobre los humedales y los estamos desapareciendo. El 25% de todas las especies de los pantanos, hablo de las especies forestales y las especies de fauna como las aves, sobre todo los anfibios. Los anfibios son una de las principales especies que están sufriendo en la quinta gran extinción de especies a nivel mundial.
Y también especies imagínense que tenemos 3 diferentes especies de aves, cualquier tipo de aves que ustedes vean en la humedad. 3 de estas, una de ellas está amenazada de extinción. Quiere decir que mientras más pierde ese ecosistema, mientras menos humedales tengamos, de aquí a 2, 3, 4 años o 5 años, esa especie también va a desaparecer junto con el humedal. Aquí tenemos una perspectiva de cuánto ha crecido la demanda sobre el agua y por qué es necesario cambiar nuestra perspectiva para tener y asegurar el futuro de nuestra generación y de las futuras. Ya, entonces como podemos ver ahí, ha crecido, junto con la población, ha crecido el abastecimiento del agua. Entonces, desde 1900 que ya se presenció la pérdida de este tipo de humedales, ha crecido el 6% en la demanda del agua. Quiere decir que ya estamos sobresaturando la capacidad de dotar agua de este tipo de ecosistemas. Las principales soluciones que se han planteado muchos de los gobiernos estatales, las ONGs, inclusive el convenio Ramsar, para tener suficiente agua para nosotros, la naturaleza y las futuras generaciones, es que, en primer lugar, tenemos que dejar de destruir estas zonas de ecosistemas frágiles y empezar a recuperar zonas de humedad. Otra es no cortar el flujo de los ríos por las represas, ni extraer demasiada agua de los acuíferos, porque también es otra de las características para que los humedales se desequen. Abordar el problema de la contaminación y limpieza de nuestras fuentes de agua dulce, mejorar la eficiencia de agua usando las áreas húmedas con sabiduría, integrar agua y zonas en planes de desarrollo y manejo de recursos. Esta última es uno de los emblemas que la mayoría de los PDOTs, o sea, de los planes de desarrollo territorial, se están abordando a nivel del Ecuador, porque ya estamos sintiendo la crisis del agua y la falta de este recurso para abastecer a los 17 millones de ecuatorianos que somos. Ahora les voy a hablar sobre los sitios Ramsar, que son uno de los sitios más bellos, mejores conservados y sobre todo los más importantes para la contribución del agua para nuestro sustento. ¿Qué es un sitio Ramsar? Es un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar. Estos sitios identifican humedales de importancia internacional, especialmente aquellos que proporcionan hábitat para las aves acuáticas. ¿Por qué necesita esta característica en sí? Como les explicaba diapositivas anteriores, 1 de cada 3 especies de agua dulce se están perdiendo junto con los humedales. Entonces, esta es una de las características para que podamos denominar a cualquier humedal sitio Ramsar. En el 2016, donde hubo la última actualización de sitios Ramsar, existían 2.231 sitios Ramsar, protegiendo 214.936.005 hectáreas. Y dentro de estas hectáreas protegidas se encontraban involucrados 169 gobiernos nacionales. Ya. En el Ecuador no se podía quedar atrás, como les dije, por el hecho de que tengamos condiciones geográficas y climáticas, tenemos la bendición de tener este tipo de humedales. En el Ecuador se cuenta con 19 sitios Ramsar, es decir, 19 sitios de humedales de importancia internacional. ¿Cuál es la superficie que cubre este tipo de humedales? Apenas es 1.064.483 hectáreas. Es muy poco para la cantidad de humedales que nosotros podemos observar en el Ecuador. Sí, uno de los principales y los más grandes humedales que tenemos aquí dentro del Ecuador es el complejo de humedales Cuyabeno, Lagartococha y Yasuní.
es el más grande de los humedales de importancia internacional ubicados aquí en el Ecuador. ¿Cuál es la extensión que ocupa este humedal? Son 770.000 hectáreas. Es, como les puedo mencionar, es bastante grande y se encuentra distribuido entre la zona altoandina de la sierra y el oriente. Imagínense que solo el Cajas, que es nuestro parque nacional de aquí, de la SUAY, también es un sitio Ramsar, pero este sitio tiene 29.447 hectáreas de páramo y dentro de ese páramo se encuentran los humedales. Entonces, el Cajas es un humedal Ramsar muy pequeño para comparación con este humedal más grande en el Ecuador y para comparación con el resto de humedales a nivel mundial. Eso es todo, la verdad. Espero que les haya gustado la presentación y cualquier duda, comentario o que quieran acotar algo sobre este tema muy importante, creo que lo podemos hacer ahorita. Muchísimas gracias, Isabel, por esta ponencia. Les invitamos a todos a que realicen sus preguntas, ya sea alzando la mano o por el chat, no hay ningún problema. Me parece algo muy importante todo esto que nos acabas de mencionar sobre la importancia de los humedales, ya que tienen diferentes beneficios que nos brindan, como el agua para la biodiversidad que nos estabas mencionando. David entonces tiene una pregunta. Dice, ¿qué tiempo se demora en recuperarse un humedal después de una tala masiva? Ya, en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué tipo de tala, o sea, tú estás hablando de un general son los que sufren talas, ya. El momento que tú quitas toda la cobertura vegetal, estás quitándole la principal característica del humedal. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto se demora en crecer un árbol nativo dentro de este tipo de ecosistemas, que será de 25 años, ¿ya? Es algo, los árboles nativos, los endémicos, tienen un crecimiento súper lento porque se adaptan a las condiciones climáticas, a las condiciones del suelo, a las condiciones en sí del entorno para que estos puedan desarrollarse y tener sus servicios ecosistémicos disponibles para el resto de las personas. Entonces, si hablamos de tala masiva dentro de un humedal de bosque anegado, tengamos presencia que este se va a ir recuperando a lo largo de 25 años porque se le quitó toda la cobertura vegetal, el agua que se encontraba ahí. Entonces, es un proceso muy complejo la recuperación de los humedales, sobre todo de los bosques anegados. Muchas gracias. Ana Gabriela Mejía nos pregunta, ¿cómo ir generando conciencia de la importancia de los humedales en la población? Este es un tema que se ha abordado mucho últimamente con el tema del agua, ¿ya? Si uno quiere generar conciencia sobre los humedales, siempre tenemos que abordar cuál es el principal servicio ecosistémico que nos da este tipo de ecosistemas. Y el principal servicio ecosistémico, sobre todo, del que nosotros los seres humanos nos beneficiamos, es el agua pura, purificada y la dotación de agua hacia las poblaciones. Entonces, si nosotros queremos generar conciencia sobre estos ecosistemas, es necesario abordar primero la cantidad de agua de la cual nosotros nos alimentamos. Aparte de ello, cómo es que los humedales nos propician agua pura. Y también es necesario hacer que dentro de los planes de desarrollo territorial invirtamos más, o sea, que los gobiernos nacionales o las entidades públicas aporten más dinero para la conservación y para la educación ambiental de este tipo de ecosistemas. Claro, creo que es importante que cada uno de nosotros generemos este cambio desde nuestras casas, como tú dices y mencionas, cuidando el agua y mucho más, llegando a una población o a una institución que nos pueda apoyar. David nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para crear conciencia sobre los árboles nativos? Por ejemplo, los eucaliptos han inundado todo el territorio ecuatoriano y son árboles importados. Ya, tanto los eucaliptos como los pinos y los cipreses, dentro de la reforma agraria de 1970 que la realizó el Ecuador, fue una de las mayores inversiones o de las
peores inversiones que hizo el gobierno ecuatoriano para la reforestación de los ecosistemas. ¿Por qué se dio este tipo de invasión? Es porque no se encontraban científicos o porque no se encontraban estudios sobre la fenología de las especies nativas. ¿Qué quiero decir con fenología? Sobre en estos tiempos no se habían desarrollado estudios sobre cuánto tarda en crecer un árbol nativo, cuáles son sus características, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que hizo el gobierno fue traer este tipo de especies invasoras que han secado muchas de las veces los humedales. ¿Cómo podemos hacer conciencia para que se hable más sobre árboles nativos y árboles endémicos? Por ejemplo, uno cuando va hacia los humedales, hacia los lugares de recreacional, ¿qué es lo que vemos? ¿No es cierto? Vemos árboles pequeños, vemos sobre todo la diversidad que albergan estos tipos de árboles endémicos, ¿ya? Podemos publicar fotografías, podemos mostrar al mundo qué es lo que albergan este tipo de árboles nativos. Un árbol nativo muy emblemático de la zona altoandina es el gañal. Tal vez muchas de las personas aquí presentes no lo hemos escuchado. Su nombre científico, los voy a mencionar por si a alguien le genera curiosidad, es Oreocalis grandiflora. Ya, este tipo de árbol es un árbol nativo. Imagínense que tiene varios servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los murciélagos se alimentan de ellos, los colibríes se alimentan de ellos, los ratones campestres también se alimentan de ellos. Aparte de eso, las flores sirven como medicina o se usan como medicina en la ruralidad de la Azuay. Entonces, si nosotros queremos crear conciencia sobre los árboles nativos, lo primordial es conocer cuáles son los beneficios que estos nos dan hacia la población y los beneficios que estos generan dentro de su propio hábitat. Entonces, ese es uno de las principales formas de crear conciencia. Estudiar un poquito al árbol que queremos darle a conocer y aplicar lo que ellos nos pueden brindar. Gracias. Creo que también hay otras instituciones que trabajan dentro de esto. Creo que los GATS también ayudan y concientizan acerca de estos árboles nativos y suelen hacer ferias y cosas así. Creo que sería muy bueno también participar con ellos y más que todo crear este tipo de conciencia. Acotando la pregunta anterior, David nos dice que ¿qué tanto afecta al humedal del Cajas tener criaderos de truchas en su hidrografía? Ya, las truchas es un tema muy controversial que se ha manejado desde los años 60 aquí en el Ecuador. ¿Por qué? La trucha es una especie invasora, es una especie exótica. Entonces, al momento de que soltaron las especies exóticas en los humedales altoandinos a nivel de la cordillera de los Andes, han ocasionado grandes pérdidas de biodiversidad, grandes pérdidas de servicios ecosistémicos. Sobre todo en el Cajas han desaparecido lo que es la preñadilla, es una de las especies endémicas de la zona, ¿sí? No, es una especie muy invasora, se come los huevos de los anfibios, se come la vegetación nativa alrededor. Entonces, lo que han hecho las truchas es desaparecer la biodiversidad, desaparecer el equilibrio que mantienen las especies endémicas con su entorno. También lo han como en cajas, hemos vuelto tierras más compactas, entonces la trucha ha generado muchas afecciones al medio ambiente donde lo soltaron. Una de las formas que nosotros y la más correcta las personas de criar trucha es en lugares, en piscinas cerradas, ¿sí? Con control, ¿no? Nosotros no podemos desechar alevines en un río abierto, porque como les mencioné, estas son depredadoras de todo lo que está a su lado. Entonces, tener criaderos cerca de cajas no nos va a afectar mucho, son lugares controlados. Sin embargo, si ponemos a las truchas en una laguna o en un río, vamos a tener una pérdida innumerable de especies, tanto de flora y fauna.
pregunta más. ¿Qué árboles pueden ayudar para mejorar los humedales? ¿Hay algún árbol nativo en especial que nos pueda ayudar? Ya, como supimos ver que existen 5 tipos, o están más bien los humedales agrupados en 5 grandes tipos, cada uno de ellos tiene sus características específicas, pero si hablamos de los humedales altoandinos, sobre todo de los que se encuentran en la Azuay, tenemos especies endémicas como el gañal, como el guagual, como el laurel de cera, también el cedro de montaña. Tenemos un sinnúmero de especies que se encuentran dentro de los bosques primarios que nos pueden ayudar a recuperar en sí los humedales, pero tenemos que tener muy presente qué tipo de humedal queremos recuperar, porque no podemos sembrar las mismas especies, ya sea gañal, ya sea arañas, ya sea cedro, en humedales que sean de tipo herbáceo, ya como las llanuras. Entonces, tenemos que tener muy presente que cada uno de los humedales para su recuperación tiene características específicas, ¿ya? Por ejemplo, en la costa, en las zonas del litoral, el árbol clave o la especie clave para la recuperación de estos es el árbol de mangle, ¿sí? Entonces, podemos hacer campañas de reforestación con árboles de mangle, pero para el litoral. Sin embargo, para la zona altoandina tenemos que tener muy presente del lugar que queramos restaurar y si es bosque anegado, si es una llanura, si es un delta, si es un ecosistema palustre. El árbol de papel es endémico, no sé si está bien dicho, no sé si ese es el nombre propio del árbol, pero creo que así lo conocemos la mayoría. Sí, el árbol de papel es Polylepis, así se llama. Su nombre científico es Polylepis, ya sea incana o reticulata. En el Cajas existen 2 especies de Polylepis, también conocido como árbol de papel o como quinoa, ¿ya? Este es un árbol endémico, sí, de los Andes ecuatorianos. Sin embargo, una especie Polylepis incana es un árbol introducido desde el Perú hacia los Andes ecuatorianos. Y el Polylepis reticulata ya es endémico de los Andes ecuatorianos, ¿ya? Entonces, en el Cajas, sobre todo, observamos Polylepis incana después del segundo control, cuando ya salimos de Cuenca hacia Guayaquil, el control de salida, ahí a los costados de la vía está sembrado Polylepis incana. Pero ya si nos adentramos más hacia el Parque Nacional Cajas, vamos a encontrar Polylepis reticulata, que es propio de la zona, es un árbol endémico de los Andes ecuatorianos. Muchas gracias, Isabel, por tu ponencia, por contestar todas nuestras preguntas. Gracias por esos datos muy importantes que nos has dado esta noche, cosas que al menos yo no sabía de lo que los humedales absorben el CO2, esto de cómo se llama el árbol de papel, los polilepos. Muchísimas gracias. No sé si tal vez tengas algo más que acotar, algún dato más importante. Sí, algo con relación al carbono. Últimamente la economía, la rama de la economía ya ha calculado cuánto nos costaría si perdemos los humedales que se encuentran en la zona altoandina. Imagínense que perder esta principal función ecosistémica, que es la absorción del carbono a la población en sí, nos costaría 16 billones de dólares, ¿ya? Entonces, el aporte y la función de los humedales al absorber CO2 nos están ahorrando 16 billones de dólares al planeta o a cualquier lugar donde se encuentren los humedales. Wow, qué genial. Datos curiosos, ya saben, para todos. La siguiente. Rosa Sinan habla nos dice que si en nuestra población azuaya se dedica a la ganadería y de eso sobrevive la gente, ¿cómo tú pudieras dar una alternativa para mejorar o para restaurar las fuentes hídricas, ya que construimos recolectores artificiales? Ya, sí, yo sé que la población azuaya y en sí, la sierra, o más bien la sierra centro-sur, se dedica netamente a lo que es la ganadería. Pero ya ha pasado tantos años
desde que se han inventado, o se han creado formas de hacer una ganadería sustentable, y una de ellas, y la que está en auge en realidad en el Azuay, es los cultivos agrosilvopastoriles. ¿Qué quiero decir con agrosilvopastoriles? Mira, dentro de 1 hectárea de terreno, no sé, la 1/4 de la hectárea de terreno va a estar dedicada netamente para la siembra de plantas, pero no cualquier tipo de plantas, ¿sí? Estas plantas son 2 especies en general, son 2 especies con las que se trabaja. La planta del tilo y la planta del rañas, también la planta del cáñaro, ¿sí? Puede ser rañas o cáñaro. ¿Por qué estas especies? Porque su follaje, o sea, las hojas de estas especies son consumibles por las vacas, ¿sí? Entonces, nuestro sistema agrosilvopastoril va a estar en una parte sembrado maíz de 6 meses, que son consumibles para las vacas. En otra parte se van a encontrar esto del tilo, este tipo de bosque, y en la otra parte va a estar el pasto, pero el pasto no solo va a ser pasto, sino también ya involucramos ahí absorción de nitrógeno, les damos, ¿cómo te explico? Les damos como que arreglamos ese tipo de pasto, ¿ya? Les damos nutrientes, ¿sí? Con abonos ecológicos para la mejor absorción de los nitrógenos. Entonces, el agrosilvopastoril es uno de los mejores soluciones para que detengamos la expansión de la frontera agrícola. Tengo yo una pregunta, o más bien una duda, porque no le entiendo muy bien. Recolectores artificiales, ¿a qué se refiere con recolectores artificiales? Esperemos a que Rosita nos conteste. Mientras tanto, adicional a cuidar el agua, a ver la parte del ganado que nos mencionabas, ¿de qué otra manera nosotros podemos cuidar nuestros humedales? Cuando vayamos a visitar las lagunas, cuando vayamos a visitar el Cajas, cuando salgamos a tener un tiempo de recreacional o tener un esparcimiento con la naturaleza, es necesario y tener muy presente que la basura que nosotros generamos no la dejemos en los páramos, no la dejemos cerca del agua, porque este es uno de los principales contaminantes que tenemos ya a nivel mundial. Como sabemos, el plástico se demora hasta 1000 años, 1500 años en descomponerse. Entonces, quiere decir que el plástico que botemos hoy día nosotros en el Cajas o en cualquier humedal, ni siquiera nosotros nos vamos a ver desintegrarse a ese tipo de plástico. Otra alternativa es que como población hagamos presencia en nuestros gobiernos y presionemos a nuestros gobiernos que nos den soluciones y estrategias para el cuidado de donde nosotros obtenemos el agua potable, que se invierta más, que coloquemos más presupuesto participativo en los PDOTs para la conservación de los humedales y de las zonas de recarga hídrica. Esas serían las 2 estrategias como que más fuertes para nosotros cuidar este tipo de ecosistemas frágiles. Muchas gracias. Démosle paso a Rosita, que nos va a decir a qué se refería con esto de los recolectores artificiales. Rosita, no sé si nos puede ayudar contestando o explicándonos un poco más de esto. Sí, Berito, buenas noches. Con Isabelita, muchas gracias. Yo soy una ciudadana y paisana de mi querida Isabel. Entonces yo me refería a que nuestra población y mi casa, inclusive mi padre y mi familia ha hecho reservorios de agua que han sido tomados inclusive de las fuentes hídricas de los páramos. Entonces, ¿yo cómo restauraría esto si necesariamente nosotros vivimos o sea, el ganado va a necesitar agua, los potreros van a necesitar agua? Entonces, yo quisiera ver una alternativa de esa. Ya, cuando hablamos de reservorios, ya dentro de la Convención de Ramsar, los reservorios están denominados como humedales artificiales por el hecho de que contengan agua. Entonces, la principal estrategia para nosotros conservar estos humedales artificiales es que, por ejemplo, yo sé que se utiliza geomembrana, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muy presente
los años de vida de este tipo de material. Aparte de ello, es necesario repoblar con especies que no tengan enraizamiento profundo alrededor de este tipo de reservorios. Si tomamos el agua de las fuentes, de los ríos, de las quebradas, es necesario que lo hagamos, por ejemplo, que no abusemos, ¿ya? Que si tenemos una hora de agua, cumplamos con esa hora de agua. Que cuidemos, que no desperdiciemos tanto nuestro recurso de agua, por ejemplo, ya les dije, manteniendo el reservorio, sembrando plantas, cuidando el lugar donde se encuentra nuestro humedal artificial. Sobre todo eso, también creo que otra recomendación que ha servido mucho para mantener este tipo de humedales artificiales es que no los instalemos cerca de los ríos, o sea que el agua que vayamos a obtener para rellenar estos humedales, ¿cómo les explico? No los captemos directamente de la fuente, sí, porque estamos alterando la circulación normal del río, sino que mediante tubería los llevemos hacia otro lado y como, no sé, a 10 metros de la tubería, de la captación directa, hagamos el reservorio ya, que no tengamos una captación directa del río porque estamos alterando la biodiversidad que se encuentra ahí. Gracias. Eso ya. Bueno, Gracias. creo que ya con esto damos por terminado nuestra ronda de preguntas del día de hoy y pues ahora les invito a todos a que prendamos nuestras cámaras para capturar este momento, para irnos viendo, irnos conociendo, para ver nuestros rostros. Ya veo que Rosita también prendió su cámara, muchas gracias. Alejandro, Ana Gabriel, David, Tatiana también, ya se animaron. Sonia, Carla, Rosillo, Isabel, un gusto conocerlos. Gracias por participar en nuestro webinar. Asimismo, les invito a que Darío, Giovanni y Ariana sigan prendiendo sus cámaras. Andrea, Gerardo, buenas noches, qué lindo verles. Oriana también ya se animó a prender su cámara. Esperemos que las demás personas también se animen. Zairi, Joana, Juana, Hurtado, para conocerles, para verles un poquito, que nos sonrían, nos muestren. Giovanni, qué linda sonrisa, nos acaba de sonreír Giovanni, no sé si todos lo vieron. Zairi también ya se animó a prender la cámara, qué lindo. No sé si alguien más se anima. Juana, mucho gusto. Nos falta todavía Darío, Hurtado, Jorge, que se animen y listos para capturar este momento. Muestren su mejor sonrisa para tomarnos esta foto. Entonces, para tomarnos, todos sonrían. En la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien. Qué lindo verles a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berito, por compartir este momento. También agradecer, por ejemplo, vimos a Ariana que estaba ahí junto con su gatito, entonces son momentos que nos llenan de alegría. Antes de despedirnos, queremos invitarles al próximo Catarsis Webinar, que va a ser de hoy en 8. Vamos a estar con el ingeniero en geología, el ingeniero Pablo Gallardo, con el tema en artes escénicas para una cultura en gestión de riesgos. También queremos agradecerles de parte de nuestro presidente provincial, el abogado Cristian Astudillo, primeramente a la bióloga Isabel, que nos toca temas importantes y trascendentales que, como decía ella, serán de vital importancia para nuestra sobrevivencia, en los próximos años. También les agradecemos a todos y todas ustedes por participar el día de hoy y muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos.